buenos días o buenas tardes o lo que sea cuando se vaya a ver este podcast. Estamos aquí desde el sótano de Intersindical Canaria para hablar hoy sobre un tema interesante relacionado con la historia del sindicalismo en el Estado español. Y es sobre el patrimonio histórico sindical de lo que ha venido pasando desde la transición hasta nuestros días con el tema del patrimonio que tenían principalmente UGT y Comisiones Obreras antes del golpe de Estado del 39. Para eso tenemos aquí a José Luis, que es un compañero que entiende bastante de la historia y que empezaremos hablando sobre una pregunta que yo creo que es interesante: el origen de lo que hoy se conoce como el patrimonio histórico sindical. Cuando quiera. Bueno, buenas tardes y gracias por la invitación a Manolo y a Juan para participar de este podcast. Bueno, pues sí, esa pregunta es inevitable, ¿no? En cuanto a que hay personas, compañeros y compañeras pertenecientes a este sindicato o a otros sindicatos y no tienen claro quizás qué fue esto de patrimonio histórico sindical, que no es lo mismo que el patrimonio sindical acumulado. Ahora hablaremos de ello para diferenciar porque hay personas que lo mezclan y creen que es lo mismo, no es lo mismo. Bueno, el patrimonio histórico sindical, esto viene dado por una ley que aparece en el Real Decreto 4/86 del año 1986, que habla de la devolución del patrimonio histórico y acumulado a los sindicatos. El histórico es a los sindicatos que ya existían durante la Segunda República. En este caso, pues UGT, CNT y LSTU, que no había más sindicatos, y luego partidos políticos que también fueron afectados, ¿no? Como el PSOE y el PNV. Esto viene dado por la Ley de Responsabilidades Políticas del Franquismo, que se emite en el año 1939, por la cual se pasa a expropiar todos los inmuebles y todo lo material de los sindicatos, edificios, casas, imprentas, en fin, todas esas cuestiones materiales y patrimoniales en forma de inmuebles fueron expropiados a la fuerza. Obviamente los compañeros fueron asesinados también, pero es que también se les expropió todo, ¿no? E incluso, además, hasta pertenencias individuales y personales, como cuentas bancarias de algunos compañeros o lo que fuera. Pero en este caso, de inmuebles. Estamos hablando principalmente de inmuebles. Eso fue expropiado a través de esta ley de responsabilidad política del año 39. Y luego, llegado ya a los años 80, pues eso hay que devolverlo, ¿no? Porque fue, como la palabra dice, expropiado a la fuerza. Y se procede, a partir del 86, a la devolución de dicho patrimonio. No fue de manera igualitaria ni muchísimo menos, hubieron organizaciones mucho más beneficiadas que otras, injustamente por supuesto. Y bueno, es un poquito el origen del patrimonio histórico sindical. Des en cuenta que, por ejemplo, las dos grandes centrales sindicales de España durante la Segunda República, la UGT y la CNT, contaban con un patrimonio en todo el Estado español increíble, tremendo, ¿no? De inmuebles, por ejemplo, ¿no? O de propiedades, en forma de terrenos y cuestiones así. Y el número de afiliados era Y, por ahí, ¿no? Más o menos. bueno, Según qué zonas, ¿no? sí, en términos generales, ya un poco terminando la Segunda República, o ya incluso en el periodo de Guerra Civil, es la CNT el sindicato mayoritario de toda España, pero no solo de toda España, lo llegó a ser de toda Europa también, ¿no? La CNT fue una de las organizaciones obreras más importantes históricamente que han habido en el siglo XX. Puede gustar o no la línea ideológica o lo que fuera, pero la realidad histórica es esa, ¿no? Yeah. Y hablando ya de CNT, pues bueno, CNT precisamente esa organización sindical es la que salió muy mal parada a la hora de repartir el patrimonio histórico y el acumulado también. Yeah. Yo no sé si puede explicar la diferencia que hay entre el acumulado y el histórico. Sí, efectivamente. Bueno, pues el histórico un poco lo que hemos comentado, ¿no? Que fue la expropiación a la fuerza de todo el patrimonio inmobiliario, material, inmaterial también. El patrimonio acumulado es otra cuestión. El patrimonio acumulado, que también viene en esa ley del 4 de 1986, que hay que devolver también, ahí estamos hablando de ya llegado el régimen franquista, aparece el sindicato único vertical, gestionado por Falange Española,
y el cual obligaba a cotizar a todos sus trabajadores. Ya directamente te lo quitaban de la nómina, te gustase o no, ¿no? Era una obligación cotizar a ese sindicato único, los demás pues estaban ilegalizados. Con esos dineros, más lo que el Estado les daba, se empiezan a construir en las grandes ciudades y también en los pueblos más o menos grandes los llamados edificios sindicales, ¿no? En Santa Cruz tenemos el de la Méndez Núñez, etc. Y eso también hay que devolverlo. Que se pueda usar esas instalaciones también a los sindicatos de corte democrático e incluso aquí también tiene derecho a la patronal. Por ejemplo, en el caso del edificio de Santa Cruz, pues está la patronal ahí con su local. El sótano. Exactamente, y el resto de sindicatos también, incluido intersindical, ¿no? Esa es la diferencia que hay entre un patrimonio y el otro. El acumulado es eso, por la obligación que tenían los trabajadores de cotizar al sindicato vertical, y el otro es la incautación de inmuebles al finalizar la guerra civil. Y bueno, también en todo caso sigue habiendo una injusticia a la hora de repartir también el patrimonio acumulado con los sindicatos, ¿no? Pero ahora seguimos hablando de eso. Habría que centrarse quizás en lo más cercano, porque es lo que más conocemos y lo Sí. que los trabajadores en general necesitarían conocer para justamente tener clara lo más cercano, la historia más conocida, lo más cercano. Y entonces, en Tenerife concretamente me gustaría que explicaras cómo se ha aplicado esa norma, si realmente se sigue cometiendo una injusticia en cuanto a la hora de hacer el reparto, o realmente se devolvió lo que realmente se había expropiado. No, el caso de Tenerife pues, fue bastante sangrante en cuanto a que estas dos organizaciones históricas que hemos hablado, la UGT y la CNT, contaban con un patrimonio importantísimo, especialmente la CNT, más que la UGT en el caso de Tenerife, pues prácticamente no fue devuelto. Lo que estamos hablando es patrimonio histórico. El patrimonio histórico en Santa Cruz de UGT no era tanto el que tenía, pero de CNT sí era mucho, en forma de los locales sindicales, por ejemplo, que estaban en el barrio del Toscal, repartidos algunos en la ciudad. Luego también la conocida como imprenta obrera, por ejemplo, que era una cooperativa de trabajadores de la CNT que tenían una imprenta gigantesca, que era con lo que sacaban el periódico En Marcha, que era el periódico portavoz de la CNT de Canarias. Pues toda esa maquinaria fue también incautada. De hecho, la incautación de todas las maquinarias de la imprenta obrera fue dado por un chivatazo, ¿no? Hay un documento en el registro militar donde aparece que una persona, un empresario, está comunicando a las autoridades dónde está la imprenta obrera, porque estaba bastante bien camuflada, estaba ubicada en la calle Miraflores, 102, en aquella época. Y como costaba un poco encontrarla, pues él dice dónde está exactamente, y bueno, pues descubren todo aquello y también es incautado. Pero también edificios, o sea, inmuebles y terrenos, que también tenía la CNT, por ejemplo, de compañeros que lo habían cedido para el sindicato, para lo que quieran, para ser cooperativas de trabajadores, para lo que fuera, en base a la autogestión que ellos siempre intentaban practicar, ¿no? De alguna de las maneras. Luego hay un caso concreto que es bastante singular, que es el caso de la Casa del Pueblo de la Orotava. Ahí es curioso porque ahí está el edificio sindical que se construye en los años 50-60, pero ahí coinciden los dos patrimonios, el histórico y el acumulado. ¿Por qué? Porque previamente ahí lo que estaba era la Casa del Pueblo de la Orotava, donde estaba presente la UGT y la CNT. Ahí es verdad que la UGT tenía mayor presencia en el sector agrario. ¿Qué ocurre? Que una vez incautada esa propiedad, es derruida y sobre esa misma ruina se construye el edificio vertical. Por lo tanto, coinciden los dos patrimonios, porque ahí estaba la Casa del Pueblo que pertenecía a los sindicatos. Y luego se construye encima el nuevo edificio sindical allá por los años 50, creo que es el de la Rotava. Coinciden entonces en el mismo lugar los dos tipos de patrimonio. Habría que pensar, aunque podemos llegar a conclusiones de por qué razón se hace esa distinción entre lo que representa un sindicato y lo que representa otro, o sea, por qué razón se le devuelve más a UGT y sin embargo se cuestiona o se oculta y no se devuelve lo que le correspondía a la CNT. Imagino que sería que ver con las ideas, ¿no? Que defendía cada cual. Efectivamente, bueno, hay uno como, claro, agravio comparativo que ya fue denunciado por CNT múltiples veces, incluidas las acciones que se llevaron a la práctica para esa devolución, una discriminación pura y dura. No olvidemos que se coincide con gobiernos del PSOE cuando se emite esa ley y bueno, por lógica, lógicamente no, pero favorecen directamente a la UGT, ¿no?
Claro, se le pide a CNT que demuestre documentalmente que los locales y terrenos reclamados eran suyos. Bueno, eso está un poco difícil, ¿no? Porque ¿quién conserva esa documentación? Toda fue escondida o destruida. Los problemas de la guerra civil, del golpe de Estado. Empieza a romper papeles para que no te pillen. Efectivamente, para desvincular gente, para evitar represalias, en fin, eso ellos sabían perfectamente que era muy difícil conservar esa documentación. Así todo, la CNT de Tenerife sí que contaba con el tema, por ejemplo, de la imprenta obrera. Eso sí está hay bastante documentación histórica. A la UGT poco le pidieron demostrar que esos locales reclamados eran suyos realmente. De hecho, se sabe que la UGT se quedó con parte de patrimonio que era de CNT. Que se sabía que esos locales eran de CNT, no de UGT, pero se los quedaron la UGT. Bueno, pues claramente fue digamos, un chanchullo político y un favoritismo claro y abierto, ¿no? Llegaron a argumentar que dependía también de la representatividad de esos sindicatos. Bueno, pues que la ley no dice eso. Pero ahí estuvo el problema y, bueno, no se le devuelve lo que se tenía que haber devuelto a esta organización sindical y a la UGT se queda incluso con patrimonio que no era de ellos, ¿no? Fue bastante escandaloso y bueno. ¿Y podríamos hablar de algún tipo de acción que hubo? Sí, en el caso de Tenerife, en cuanto a la recuperación del patrimonio acumulado, sí recuerdo en los años 90 la ocupación por parte de CNT de una de las plantas del edificio sindical de la calle Méndez Núñez. Bueno, yo participé, fui militante de esa organización durante bastante tiempo. Yo participé de esa ocupación, bueno, pues nada, estuvimos unas horas, llegó la policía, nos desalojó y fuimos todos detenidos con la correspondiente ficha policial y bueno, no lo conseguimos. Un tiempito después nos enteramos que ese local que habíamos ocupado se lo habían dado a la patronal. Ahí quedó. También se hizo otra acción en lo que es la isla de Tenerife, en el edificio sindical de la Orotava. Ahí llegamos a ocupar también en reivindicación de la devolución del patrimonio histórico y acumulado. Y ahí sí que nos mantuvimos unos cuantos meses, hasta que después fuimos desalojados. Esta vez no fuimos detenidos, pero sí fuimos desalojados. Por lo tanto, quedó un poco la cosa así. Porque la distribución de lo que es el sindicato vertical, lo que está en Méndez Núñez, la distribución por plantas, eso se hizo como les dio la gana. Exactamente, un poco al voleo. Bueno, ellos reclamaron comisiones UGT en su momento, y ahí pues, se ve que el ministerio les dio esta planta para ti y esta para el otro. Luego es verdad que ya viene Uso, la Unión Sindical Obrera, que también consiguió una planta en el edificio, y luego Intersindical Canaria, que además no fue cedida, tuvo que Intersindical ocupar esa planta y se consiguió quedar con ella, ¿no? Porque a veces es que no entienden otro lenguaje que se reclama, pero no, a ustedes no, a este sí, a ustedes no. Bueno, pues Intersindical sí que ocupó en su momento y sí que consiguió una planta entera de ese edificio. ¿Por qué razón? Porque claro, es que estamos hablando del patrimonio histórico. Comisiones no existían durante la guerra civil, tampoco uso, y sin embargo se hace un reparto donde estas organizaciones terminan obteniendo algo. No del todo. Sí que Comisiones creo que llega a aludir que también se le dé parte del histórico, aludiendo, cambiando un poco, interpretando la ley un poco a su manera. Y no, obviamente Comisiones Obreras no existía durante la Segunda República. Ahora, lo que sí tiene derecho, por supuesto, es al patrimonio acumulado. Eso por supuestísimo. Pero el histórico no, obviamente. La organización no existía en aquel momento. Sí. ¿Por qué no nos cuentas algo sobre lo de los archivos históricos de Ámsterdam y lo que hay en el Archivo Nacional? Bueno, es que hay personas que se plantean si eso también es patrimonio histórico, el patrimonio documental, pues claro, por supuesto que lo es. Esos archivos que menciona Juan, ¿qué ocurre? Que ahí están los originales, la documentación original, por ejemplo, de CNT, en el caso de Canarias, Tenerife, la gran mayoría están en el archivo de Historia Social de Ámsterdam y algo hay también en el archivo de la Guerra Civil Española de Salamanca, pero sobre todo en los de Holanda. Bueno, pues a fecha de hoy, hasta donde llegó, siguen ahí. Se han reclamado que se devuelva a las organizaciones los originales, pero no se lo han devuelto. Las copias sí, originales no. Bueno, yo ahí tengo cierto... Yo también entiendo que si una organización no es capaz de conservar adecuadamente unos documentos tan importantes como estos, que además son originales, yo entiendo que estos profesionales les digan que no. Si quieren copias, sí, pero bueno, el caso de la documentación que está en Holanda,
el por qué está en Holanda también, que es esa documentación ahí, ¿no? Bueno, previo al golpe, aquí el caso de esta organización de CNT ya sabían un poco lo que estaba por venir y ya empieza a salir de la isla un montón de documentación, un montón, incluso de prensa anarcosindicalista, el periódico En Marcha, todo, empieza a salir de aquí con destino a la península para alejarla de las que caigan en manos del fascismo. Según avanza la guerra civil en el territorio peninsular, pues también creo que llega a Barcelona toda esa documentación y de Barcelona ya sale para Holanda. Por lo mismo, porque ya se está perdiendo la guerra civil y hay que salvar esa documentación tan importante, ¿no? Pero seguramente de CNT y de otras. UGT, CNT y sí, del colectivos. partido, me imagino, también. Aprovecharían. Sí, ahí está original, más son documentaciones originales y fotografías, además. Ahí está la famosa de Durruti dando el meeting aquí en el año 32, esa foto original está en Ámsterdam. Llegó allí también de alguna manera. Hombre, lo paradójico es que después en Holanda, pues tras el avance del nazismo durante la Segunda Guerra Mundial, también es invadido por los nazis. Y Holanda, previo a ver ya lo que se les venía encima, saca ese archivo todo para Inglaterra, ¿no? En Londres está ahí hasta que finaliza la Segunda Guerra Mundial y un tiempo después es devuelto de nuevo al Instituto de Historia Social de Ámsterdam, ¿no? Y ahí permanece. Por supuesto, es un instituto público y se puede visitar y no hay ningún problema, ¿no? En todo esto. También es verdad que cuando se le solicitó a ese instituto la devolución del material original, es cierto que ellos aludieron en primera instancia no tanto que no sabían si se iban a conservar adecuadamente ese tipo de documentación, sino porque también es verdad que esa organización sindical en ese momento tenía pues un problema interno, de decisión, ¿no? Lo que da después a CGT, lo que se conoce luego como CGT. Entonces ellos dicen, aquí no sabemos quién es quién, así que por lo pronto esto se queda aquí. Dado el problemazo que tienen ustedes ahí internamente, no sabemos quién es quién, entonces vamos a dejarlo ahí. Hasta que es verdad que después el Tribunal Constitucional dice que CNT solo es la parte histórica, no la nueva, que se presentaba como CNT renovada, creo que era así, y bueno, quería quedarse con la sigla. Bueno, el dictamen del Constitucional diciendo que no te puedes seguir llamando así. Esta es la CNT original y ustedes dejan de cambiar y de ahí aparece CGT. CGT, por eso aparece CGT. Y ahora seguir llamándose CNT, que son las siglas históricas, ¿no? Claro. Entonces es un problema bastante gordo y desde Holanda dijeron, uy, aclárense ustedes primero y luego hablamos, ¿no?, de la entrega de esta documentación. En copias y todo esto, sí, por supuesto, ¿no? De todas formas, lo importante de toda esa documentación es indagar en la historia, ¿no?, de lo que ha pasado realmente, de cómo fue, pues eso, antes de la Segunda República, el golpe de Estado, todo eso, lo importante es eso. Sí, es una documentación muy rica en ese sentido y los mismos periódicos obreros que están allí, bueno, te explican cómo estaba aquí el movimiento obrero, todas las cosas que hacían, la infinidad de huelgas, fue un tramo temporal muy convulsivo, lo sabemos todo. Y sobre todo también te está informando indicando las propiedades que tenía CNT, los locales, las librerías, las bibliotecas, cosas que tenían de la cooperativa obrera de la imprenta o incluso otra que hubo que va a ser la que fabrican unas viviendas obreras, lo que se conoce como el barrio de Salamanca. Eso fue impulsado por una cooperativa de trabajadores de la CNT que llegan a venir aquí incluso ingenieros catalanes de la CNT a participar en el proyecto y todo, que es una cosa muy bonita dentro de esa línea de autogestión que ellos siempre estaban buscando, ¿no? Pues bueno, fueron muchas cosas que se tenían aquí y luego está el coste humano, los desaparecidos y los asesinados, ¿no? Claro. Pero hay que entender que sin ese patrimonio difícilmente un sindicato podría haber echado para adelante. No tengo infraestructura, no tengo... Y es fundamental entender esto del patrimonio, ¿no? Bueno, aquí hay una cosa clara y ya lo hemos explicado muchas veces y es que sin resistencia no se consiguen los logros. Y entonces, bueno, en ese sentido, hablando de la resistencia, podríamos hablar, que me gustaría que profundizara un poco, aunque sea brevemente, de la experiencia de la ocupación del Consejo Económico Social en el año 96, que tenía que ver con justamente este tipo de reclamaciones. Eso fue una experiencia dura porque hubo detenciones. Explícanos un poco cómo fue la experiencia. Bueno, sí, eso ocurrió efectivamente en el año 96. Yo participé con una compañera, fuimos los dos como delegados por Canarias. Se presentaron delegados de CNT de todo el territorio, de Galicia, del País Vasco, de Cataluña, de Madrid, de todos lados.
porque ya el sindicato, pues en aquel momento estaba bastante cansado ya de reclamar formalmente la devolución de todo este patrimonio, en mi caso, o incluso lo que te estamos reclamando, no, tranquilo, se lo dan a otros, ¿no? O sea, y se llegó a un momento que no se podía seguir así. Y se decidió en su momento la ocupación simbólica del Consejo Económico y Social de Madrid por parte de CNT, reivindicando la devolución de su patrimonio. Eso coincidió con el congreso de la AIT, de la Asociación Internacional de los Trabajadores, por el mismo año, y después del congreso ocurrió salimos del congreso y con la misma nos fuimos a ocupar el CES, ¿no? Y bueno, sí fue bastante duro porque la cosa se puso bastante violenta. Y bueno, nos detuvieron a todos, fuimos en un principio 117 detenidos, pero juzgados fuimos 105. Se descartaron unos cuantos y nos quedamos. Y entonces la fiscalía está pidiendo entre 6 meses y dependiendo, y 2 años de cárcel y una multa de 120 millones de pesetas de aquella época en concepto de los destrozos que se habían ocasionado dentro del CES. Y bueno, pues bastante dura, estuvimos detenidos varios días en la comisaría. Y luego tuvimos que volver varias veces a Madrid a declarar, ¿no? Asistidos aquí con abogadas del sindicato. Y bueno, pues al final, por fortuna, se llegó un acuerdo con la Fiscalía en cuanto a bajar la cuantía de la multa y de que si en este tiempo todos los que estábamos encausados no protagonizábamos ninguna otra ocupación ni nada parecido, no pasa nada. Si lo hacemos, sí, tendrían que cumplir entonces la condena que nos estaban insinuando. Bueno, por los destrozos también había algo de retención ilegal. Habían seguristas dentro que estaban armados y bueno, fue bastante grave un poco el asunto, ¿no? Pero lo que queda claro es una cosa, y tal cual se entendía en CNT en aquel momento, puesto que las reclamaciones formales no dicen ni mu, y encima se lo dan a otros que no les pertenece, parece que el Estado el único idioma que entendía era este. Pues no en vano, unos meses después hay una devolución de patrimonio en forma de dinero y algunos locales también, ¿no? Bueno, o sea que sirvió de algo. Sirvió de algo, efectivamente. Sirvió para por lo menos tomar conciencia Exactamente. a la ciudadana Sí, general y las autoridades responsables del asunto. Y visualizar un poco de cara al público de qué era esto, por qué se hizo esto. Bueno, es verdad que después los titulares de los periódicos, bueno, pues a esta organización sindical pues la pusieron francamente mal. Recuerdo los titulares del periódico El País, por ejemplo, ¿no? Que casi que habían todos como fascistas, ¿no? Recuerdo las declaraciones de Antonio Gutiérrez, secretario general de Comisiones Obreras en aquella época, llamándonos fascistas, ¿no? Estas cosas, ¿no? En fin. Sí es cierto, hay que reconocer que fue bastante dura la situación, se descontroló un poco quizás, la gente estaba muy nerviosa, la policía estaba pegando porrazos por fuera a los compañeros que nos estaban apoyando desde fuera y nosotros viendo desde dentro cómo les estaban pegando, cómo sangraban de los porrazos. Entonces se puso muy tensa la situación y terminó como terminó. Sí se logró algún tipo de devolución, pero insisto, migajas absolutamente en comparación a lo que le pertenecía a esa organización sindical. Luego aquí también tuvimos esas dos ocupaciones que antes les comenté, la de Méndez Núñez y la de la Orotava también. Sí que hicimos bastantes cosas para lograr esa devolución mínima, si no es imposible que un sindicato que no recibe subvenciones del Estado pueda funcionar como sindicato, sin tener siquiera locales donde reunirse. Bueno, en realidad de eso se trata, ¿no? De favorecer a los que están dentro del régimen, ¿no? Los institucionales, digamos. Sí, ¿no? sí. Bastante descarado el asunto. Bueno, pues damos por finalizado ¿no? esta pequeña charla, este pequeño encuentro. Sí. ¿Alguna cosa más? O... No, la verdad es que es un tema que se puede profundizar y hablar muchísimo, ¿no? Pero podríamos buscar otro momento para efectivamente. un poco de esto. Pues nada más, muchas gracias. No, gracias a usted. Hasta el siguiente sótano, que seguimos estando en el sótano. Seguiremos adelante. Hasta pronto. Gracias. Muchas gracias.